Bueno, creo que se logra ver bien la presentación de PowerPoint. Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Tal vez se la puede poner en modo presentación, por favor. Sí, correcto. Gracias. Bien. Estamos ya en una parte 4, ¿verdad? De la búsqueda de información sobre seguridad de medicamentos. En esta ocasión vamos a hacer referencia a los indicadores en farmacovigilancia e informes periódicos de seguridad. Pues ya en una anterior clase había tenido la oportunidad de mencionarles acerca de los indicadores de farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud. Este es un documento que se emitió en octubre del año 2019, en donde se consolidaba ya un documento en el cual la Organización Mundial de la Salud le da a comprender a todo país que quiera convertirse en una autoridad de referencia, sus autoridades reguladoras de medicamentos, el cumplimiento de ciertos indicadores en el tema de regulación como tal. Pero, como siempre, el componente más complejo y del único que se ha hecho un documento completo es para la función reguladora de farmacovigilancia. Recordemos que cuando hablamos de la función reguladora de farmacovigilancia, es el culmen del ciclo del medicamento, en donde se vigila tanto en la pre como en la post-comercialización. En la precomercialización, desde el punto de vista del registro sanitario, hay un fuerte componente de farmacovigilancia con la evaluación de los planes de gestión del riesgo, pero también en la postcomercialización y en la renovación al registro hay otro fuerte componente con la revisión de los informes periódicos de seguridad y pues en el caso particular de El Salvador, la implementación de la herramienta del informe de evaluación de perfil de seguridad, que ya también lo mencionaba en otra clase. En el caso puntual, pues, de esta presentación, voy a hacer la unión de estos indicadores con el tema de los informes periódicos de seguridad, para que se comprenda desde el inicio regulatorio cuál es la importancia de estos documentos a ser tanto descritos por la industria farmacéutica en un país como evaluados por la autoridad reguladora, ¿verdad? Entonces es un match que vamos a intentar hacer en esta presentación. Bien, en este documento se habla sobre el alcance que tiene la farmacovigilancia, ya esto igual se había mencionado, pero igual no pierdo nada con hacer una pequeña recapitulación en este aspecto. El alcance de la farmacovigilancia es acerca de la evaluación de las reacciones y eventos adversos asociados al uso de medicamentos, errores de medicación, medicamentos falsificados, que es un problema que día con día va tomando un poco más de fuerza, ¿verdad? La falta de eficacia o fallas terapéuticas, ¿verdad? Por problemas biofarmacéuticos, el abuso y mal uso de medicamentos y las interacciones medicamentosas. Hoy, en el marco del desarrollo del COVID-19, nosotros podemos observar que el paciente tratado por COVID-19 positivo, por sospecha, se vuelve un paciente polimedicado. Y dentro de esa polimedicación hay una serie de interacciones medicamentosas que van a salir a la luz y en el margen de las notificaciones de reacciones adversas que sea capaz de ir recibiendo los centros de farmacovigilancia, los centros de información de medicamentos, así como también la propia industria farmacéutica. Sabemos que se están utilizando una cantidad de medicamentos que tienen otras indicaciones y que se están utilizando en nuestros sistemas de salud para prevenir el COVID-19, no tanto para prevenir, perdón, para mitigar los problemas que está generando ya el COVID-19 en pacientes positivos a esta enfermedad, pero que tienen otras indicaciones terapéuticas. Entonces, toda esa serie de polimedicación va a generar evidentemente interacciones medicamentosas que es necesario vigilar. Bien.
¿Cuáles son los productos que cubre la farmacovigilancia? Pues la farmacovigilancia cubre lo relacionado a medicamentos, a productos elaborados a base de plantas medicinales, el uso de productos biológicos, ¿verdad? El uso de productos biológicos, los dispositivos médicos, así como también los hemoderivados, vacunas y los medicamentos tradicionales y complementarios, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, el alcance de farmacovigilancia, el alcance que tiene en cuanto a productos manufacturados por la industria farmacéutica es sumamente amplio. Y si hablamos de farmacovigilancia en un margen tan amplio, entonces así lo va a ser también el proceso de vigilancia. Bien, hoy sí me voy a detener un poco en esta lámina que en la sesión anterior, cuando la presenté, fue algo rápido. Ahora sí me voy a detener un poco más para que se pueda comprender la base regulatoria de esto. Bien, la nueva herramienta que generó la Organización Mundial de la Salud se conoce como Global Benchmarking Tool, ¿verdad? En donde se evalúa el nivel de madurez y competencia regulatoria de una agencia reguladora de medicamentos en un país. El Global Benchmarking Tool lo que hace es sondear cuál es el nivel regulatorio por cada una de las funciones regulatorias que tiene una agencia en particular. Esta herramienta que ha creado la OMS está basada en la norma ISO 9004, la cual también evalúa el performance en una industria en particular. Entonces, aquí es importante comprender cuál es el objetivo trazador que tiene esta herramienta en cada una de las funciones reguladoras y en un país en general. Una agencia reguladora que en su nivel de madurez alcance nivel 1 o nivel 2, indica que puede ser considerada una agencia funcional y que tiene algunas funciones específicas que son regulatorias y que se cumplen. Una agencia reguladora con un nivel 3 de madurez, digamos que prácticamente cumple el objetivo plasmado en la resolución 6720 de la Asamblea Mundial de la Salud, ¿verdad? Conocido por su acrónimo en inglés como la JUA. Entonces, en esta resolución 6720 de la JUA, se describe que el objetivo mínimo que persigue esta herramienta es garantizar que una agencia reguladora tiene un nivel 3. Y en este sentido se considera que es una agencia reguladora que es estable, que mantiene un buen funcionamiento y que su sistema regulatorio es integrado. Pero el objetivo que persigue, creo yo, cualquier agencia reguladora es cumplir un nivel 4, ¿verdad? Que es bastante complejo. Ya estamos hablando de agencias reguladoras como Health Canada, FDA, en donde se busca la excelencia, ¿verdad? Entonces, llegar a un nivel 4 prácticamente implica que se trata de una agencia reguladora avanzada de referencia y es una autoridad reguladora de referencia prácticamente. Esto tiene una serie de incidencias más allá del reconocimiento de la propia agencia reguladora, porque también garantiza una mayor calidad en los procesos, una mayor facilidad para poder entrar a otros mercados, etcétera. Entonces, realmente el reconocimiento como agencia reguladora a nivel 4 implica una serie de beneficios no solo para la agencia propia, sino que para el país en general. De ahí la importancia de hacer un trabajo integrado entre la agencia reguladora, la industria farmacéutica y el resto de autores, en este caso de la función reguladora de vigilancia. ¿Cuáles son estas funciones reguladoras que busca evaluar esta herramienta? Bueno, evalúa el sistema regulador nacional, el registro sanitario, la función de vigilancia. En este caso particular se han centrado en farmacovigilancia. Probablemente en uno o 2 años quizá esta herramienta ya empiece a considerar el aspecto de tecnovigilancia.
¿verdad? Cosmetovigilancia y otros de interés. También evalúa la vigilancia y control de mercado, el licenciamiento de establecimientos, inspecciones regulatorias, el laboratorio de control de calidad, ¿verdad? De la propia agencia, los ensayos clínicos, la liberación de lotes de productos biológicos y vacunas, y eso es un todo como aparataje regulatorio. Un símil entre la ISO 9004 y el Global Benchmarking Tool. Bueno, la ISO 9004 habla de 5 niveles de madurez, ¿verdad? En donde está numerados, obviamente, del nivel 1 al 5, y al hacer la comparativa con el Global Benchmarking Tool, pues nos damos cuenta que los primeros 4 niveles de la ISO 9004 son prácticamente los que se han adoptado para poder conformar esta herramienta que ha sido desarrollada por la OMS. Entonces es bastante interesante, porque al final de cuentas lo que se busca es poder demostrar a través de una serie de evidencias cómo es el desempeño y el desarrollo del quehacer del día a día de la función reguladora, en este caso puntual de farmacovigilancia. Bien, dentro de los documentos que las compañeras les han compartido en esta tarde, van a encontrar el manual de indicadores en farmacovigilancia. Vamos a hacer un sondeo de ese documento porque me es de mucho interés que pueda quedar bien cimentado ese conocimiento, y hacerles referencia a que los indicadores tienen 2 grandes divisiones. La primera es por tipo, ¿verdad? Que pueden ser indicadores estructurales, indicadores de proceso e indicadores de impacto. Los indicadores de farmacovigilancia. Puede ser que otras funciones reguladoras tengan todos estos indicadores, pero puede ser que también no los tengan. En el caso de farmacovigilancia, la función reguladora requiere de estos 3 tipos de indicadores. A su vez, cada tipo de indicador tiene subtipos que pueden ser indicadores básicos o complementarios. Entonces, vamos a hacer una ligera revisión del documento. Yo acá lo hipervinculé para poderlo revisar junto con ustedes. Permítanme. Bien, creo que ahora se ve el documento, ¿verdad? Como tal. Sí, doctor. Bien. Ok. Si yo digito la palabra informes en el buscador, me voy a dar cuenta de lo siguiente. En los indicadores complementarios estructurales de los indicadores complementarios, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Hay un subindicador que dice existencia de requisitos que obligan a los titulares de autorización de comercialización a presentar informes periódicos actualizados de seguridad, IPS o PESUR por sus siglas en inglés. Entonces, prácticamente este es un requerimiento de tipo técnico legal que la OMS va a llegar a evaluar, en este caso, cuando el país solicite la evaluación del sistema regulador como tal. Entonces, en ese momento, cuando OMS llegue a hacer la evaluación con los pares de OPS, lo que van a llegar a hacer es prácticamente a solicitar cuál es el aparataje técnico legal, el documento en donde está plasmado que la agencia reguladora obliga a los titulares de registro sanitario, ¿verdad? O de la autorización de comercialización a que estén presentando los informes periódicos actualizados. Entonces, junto con esto,
se van a dar cuenta que la herramienta lo que hace, busca una serie de evidencias. Entonces, si son evidencias, va a solicitar, ok, ¿a dónde está presentado el número de informes periódicos de seguridad? ¿Cuántos titulares tiene? De esos titulares, ¿cuántos han presentado informes periódicos de seguridad? De estos informes periódicos de seguridad, ¿cuántos han tenido seguimiento? Entonces, es una serie de trabajo en conjunto y en coordinación para poder sacar adelante este requisito que prácticamente se vuelve indispensable para poder aprobar esta parte de la función reguladora. También hay otro indicador que forma parte de los, ya les digo, de los indicadores complementarios de proceso. Entonces, el P9 dice número total, el P11, porcentaje de titulares de autorización de comercialización que presentan informes periódicos actualizados de seguridad y PSP-Sur a la autoridad reguladora según lo estipulado en el país. Este es otro que se complementa, si ustedes ven, con el proceso anterior de tener una herramienta reguladora para requerir. En la anterior me van a pedir la base legal, a donde yo tengo estipulado que puedo requerir la obligatoriedad de presentar por parte de los titulares de registro sanitario los informes periódicos de seguridad. Y en este indicador es cuánto o qué porcentaje de estos titulares de autorización de comercialización están presentando los informes periódicos de seguridad debidamente actualizados, basado en lo que ya ha estipulado el país en su base legal, ¿verdad? Entonces, es bien claro el indicador. Si tengo 60 industrias y 30 lo están presentando, pues el cumplimiento es del 50%. Entonces, el otro 50%, ¿por qué no? ¿Basado en qué? ¿Verdad? Entonces, es bien importante considerar todo eso porque nuevamente para poder cumplir con esta exigencia es necesario el trabajo articulado entre ente regulador y la industria farmacéutica. Ahí no hay para dónde. Bien. Siguiente. El CP8, porcentaje de compañías farmacéuticas registradas en el país que tienen un sistema de farmacovigilancia funcional, un indicador muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que define este indicador? Bueno, este indicador indica la proporción de compañías farmacéuticas registradas debidamente en el país y que tienen un sistema de farmacovigilancia funcional. Entonces, ¿cómo se describe este indicador? Bueno, dice, la configuración de una farmacovigilancia funcional se describe por la provisión de un alojamiento estándar, el compromiso de una persona cualificada para farmacovigilancia, el QPPB por su sigla en inglés, o referente de farmacovigilancia, como le llamamos en El Salvador. Además de eso, tiene un sistema de notificación efectivo, el desarrollo y presentación de informes periódicos actualizados de seguridad a las autoridades correspondientes y otras actividades relevantes de farmacovigilancia. Entonces, nuevamente se hace hincapié en el tema de el desarrollo y presentación de informes periódicos actualizados de seguridad por parte de la industria farmacéutica. Y esto es una parte de tener un adecuado sistema de farmacovigilancia funcional. Si se dan cuenta, o sea, de nada sirve únicamente aprender cuáles son las partes y qué es lo que lleva un IPS si yo no tengo debidamente estructurado internamente en cada una de las industrias un adecuado sistema de farmacovigilancia, ¿verdad? Más allá del aparataje nacional que tiene que ser una obligatoriedad, es cada una de las industrias tener debidamente desarrollado un sistema de farmacovigilancia funcional. Y si se fijan, acá, previo al mencionar el informe periódico, menciona un sistema de notificación efectivo.
porque si yo no tengo garantizada la notificación de reacciones adversas, de problemas, otros problemas de medicación como fallas terapéuticas, como errores de medicación, yo no voy a poder desarrollar ni planes de gestión del riesgo, ni mucho menos desarrollar los informes periódicos de seguridad. Entonces, es como necesario comprender que el punto de partida es montar adecuadamente el sistema local en cada una de las industrias bien definido de farmacovigilancia. Bien. En el siguiente, cuando hablamos de la lista de verificación de la evaluación o el checklist, hay una parte bien interesante que habla acerca de las evidencias. Por ejemplo, en cuanto a otros manuales de la OMS, se debe enfatizar que la evaluación se debe de basar en la medida de lo posible en evidencia documentada. Las evaluaciones no deben de basarse en impresiones, sentimientos o consideraciones subjetivas. El asesor va a recopilar evidencia objetiva de la observación. Por ejemplo, deben recopilarse leyes o regulaciones publicadas, deben citarse referencias a los procedimientos internos y a los procedimientos operativos estándar o procedimientos normalizados de trabajo. Si se fijan, y se los digo con experiencia porque yo ya pasé 3 evaluaciones de OPS, una de OMS, y logramos implementar el 99.25% de la función reguladora de farmacovigilancia. Y hay un despliegue hacia una de las industrias. Nosotros tenemos, en ese momento teníamos 30 industrias operativas. Ellos al azar se desplazaron a una. Y lo que fueron a hacer fue revisar el sistema de farmacovigilancia de esa industria. Y justamente como lo describe acá, es a recopilar leyes, regulaciones, procedimientos operativos estándar. Tuve la oportunidad de compartir con ustedes en una de las clases todo lo relacionado al archivo maestro de farmacovigilancia, qué es lo que lleva, cuáles son los procedimientos operativos estándar mínimos que se deben de contemplar, ¿verdad? Entonces, pues acá lo cita nuevamente. Deben citarse referencia a los procedimientos internos y procedimientos operativos estándar o procedimientos normalizados de trabajo. Y resalta, la evidencia se recopilará por diferentes medios, tales como entrevistas al personal, lectura de documentos, revisión de manuales, estudio de registros, lectura de informes, escaneo de archivos, análisis de datos, observación de actividades, etc. Entonces, examen de condiciones incluidas las visitas al lugar, ¿verdad? Porque hay visitas tanto dentro del área de la agencia reguladora como las áreas que visitan. Visitan vacunatorios, visitan la industria, etcétera. O sea, es una cuestión bastante compleja en la que hay que trabajar porque hay que estar preparados, pues, por cualquier cuestión. A ver. En esta parte, el tipo de lista de chequeo que se va llevando manual y que también se va pasando posteriormente a una herramienta informática que ellos tienen ya. Por ejemplo, acá dice la pregunta que ya se los había leído anteriormente. ¿Existe requisito que obliga a los titulares a presentar informes? ¿Sí o no? ¿Fue usada alguna fuente de datos? Y ¿qué es lo que se propone, verdad? En caso no sea implementado, sea un no, entonces, ¿qué es lo próximo, verdad? Entonces, si se fijan, esta parte es bien importante trabajarla con tiempo, porque cuando el país decida solicitarle a la OPS o OMS una evaluación, no involucra solo a la agencia reguladora, sino que involucra a todos los autores en este tema de farmacovigilancia. Incluye a la industria, incluye a las mismas universidades, si tienen desarrollado en su currícula académica, ya forma parte de farmacovigilancia, no de un tema, sino que una materia, o tienen desarrollado ahí un posgrado. Esa fue la razón por la cual nosotros en el país tuvimos que desarrollar un posgrado en farmacovigilancia, porque no tenemos dentro de nuestra currícula académica una cátedra que se llame farmacovigilancia, sino que tuvimos que desarrollar un posgrado para poder formar a las personas en este tema tan particular, ¿verdad? Entonces,
les quería compartir eso en relación a un aspecto regulatorio ya no propio, porque yo les había estado compartiendo bastante de lo que hacemos como país. Ahora, hay una motivación del por qué nosotros hemos tenido que ir haciendo todo eso, y es porque estos indicadores que son mundiales, así lo exigen. Entonces, creería yo que lo adecuado es caminar aproximadamente en esa línea de trabajo que ya está estandarizada por una herramienta mundial. Bien, no sé si ahorita tienen alguna duda o pregunta. Me gustaría que en este momento las pudiéramos evacuar para poder seguir con el resto de la actividad. Si tienen alguna pregunta, podrían abrir su micrófono para hacer la consulta al doctor Bosco. Sí, en cuanto a la pregunta que hacen, es correcto, se refiere a la industria nacional. Ellos no llegan a evaluar a una industria transnacional, ¿verdad? Por obvias razones. Sí hemos tenido en algunas de las auditorías que han llegado a alguna droguería para identificar cómo se maneja la información de seguridad en estos distribuidores, ¿verdad? Pero recordemos que no hay, no se ha dado la oportunidad de conocer con mayor profundidad cómo sería, ¿verdad? Una auditoría OMS en una droguería. Ahorita no hemos tenido eso, solamente cuando lo hizo OPS fue bien básico lo que llegaron a evaluar, pero sí con OMS tuvimos la visita directa a una industria nacional y les diré que fue bien exhaustiva la búsqueda de información, ¿verdad? Entonces, en esa parte, pues sí, yo recomendaría que si tienen el tiempo, ¿verdad? Y tienen la disposición, ir desarrollando los sistemas de farmacovigilancia dentro de cada una de las industrias en donde realmente garantice este sistema que se va a recolectar la información y que se va a poder desarrollar a posterior un plan de gestión del riesgo por producto y un informe periódico de seguridad por producto. Bien, hay otra pregunta. ¿El posgrado que existe en El Salvador es presencial u opción online? Por ahorita solo es presencial. Estamos trabajando duramente para poder hacer realidad la opción online y yo creo que eso sería de mucho beneficio para el resto del país y para los países hermanos, ¿verdad? ¿Verifica la industria transnacional que produce en el país? Sí, hay algún momento en la evaluación en que se hace referencia a este tema. Sí, sí lo hay. ¿Podría proporcionar mayor información al posgrado? Sí, comentarles que la Universidad del Salvador en el año 2018, por resolución unánime de la Asamblea General Universitaria, tomó a bien la necesidad de formar la competencia técnica para el resto de profesiones de la salud a través de un esfuerzo de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Salvador. Entonces, convocaron a un grupo de docentes, incluyendo a la doctora Tatiana Calderón, para que pudiésemos apoyar el desarrollo de este posgrado en farmacovigilancia. Como ustedes sabrán, y que es una dura realidad, debido a que localmente no hay mayor generación del conocimiento en el tema de farmacovigilancia como cátedras, es necesario formarse fuera. Entonces, algunos colegas hemos tenido la oportunidad de sacar estudios fuera del país, ya sea a través de plataformas online, de desarrollo de posgrados, de maestrías, etcétera, o presencial en algún caso de algunos colegas. Y somos poquitos en el caso de El Salvador los que hemos tenido la oportunidad de podernos desarrollar en este tema. Entonces, a esos poquitos nos convocaron de la Universidad de El Salvador, también a la doctora Tatiana Calderón, como les vuelvo a repetir, para que formara parte del staff de docentes. De hecho, ella fue una de las personas que promovió mucho el desarrollo de ese posgrado y
Fue así como se consideró crear un posgrado que fuera únicamente y especializado en el desarrollo de la competencia técnica en el campo de farmacovigilancia. Entonces, al final, tuvimos una cohorte como de 25 alumnos, ¿verdad? Entre médicos y químicos farmacéuticos que se quisieron, pues, arriesgar a tomar ese posgrado. Digo arriesgar porque realmente fue algo súper intensivo. Tenía una parte presencial y al menos los que llevaban el módulo 2, y sí, el módulo 2 con mi persona, tenían además del componente presencial un componente online, ¿verdad? Que únicamente se ocupó para ese módulo porque era demasiado exhaustiva la información. Entonces, si lo hacíamos de manera presencial, el tiempo se nos acortaba. Entonces, avanzábamos presencial y online para aprovechar al máximo el número de horas que teníamos disponible. Al final de cuentas, hubo una muy buena recepción por parte de los diferentes, digámoslo así, patronos que habían enviado a estas personas a capacitarse, porque les permitió desarrollar la competencia técnica para poder generar unos departamentos de farmacovigilancia dentro de varias de las industrias. Fueron como 10 de las 30 industrias que mandaron a sus referentes a formarse en el tema y que después pudieron desarrollar el área de farmacovigilancia, ¿verdad? De hecho, ese fue el trabajo final que me tuvieron que presentar porque yo los revisé, esa parte, presentar cómo iban a montar sus sistemas de farmacovigilancia. Fue una cosa muy bonita, muy interesante y que tuvo muy buenos frutos. Otros compañeros, pues, que trabajaban en el área hospitalaria, les sirvió para poder desarrollar más competencias en el tema de las interacciones medicamentosas, poder hacer evaluaciones desde la prescripción, etcétera. Entonces, siento yo que fue un esfuerzo muy bien visto. Ahorita ya estamos tratando de desarrollar una segunda versión de este posgrado y desarrollarlo con otras universidades como la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer para poder diversificar las opciones. Bien, ¿cuál fue la repercusión del muestreo realizado en la industria para el desarrollo de la farmacovigilancia en El Salvador? No me queda muy claro la pregunta, no sé si me la podrían poder amplificar un poquito más como para poderla profundizar. Y la otra pregunta dice, si el posgrado fuera fines de semana, ¿podríamos asistir de Guatemala? Yo creería que sí, no hay ningún problema. Yo con el mayor de los gustos, al tener información, yo les puedo pasar a través de los canales adecuados, ¿verdad? Todo lo necesario para poder participar de estos posgrados. O de hecho, yo siempre les dejo en mis presentaciones al final mis contactos y yo normalmente estoy publicando en redes sociales cuestiones competentes al tema de farmacovigilancia. Así que con el mayor de los gustos. Quiero ver. Me queda esta pregunta que me hacen acerca del muestreo, no me queda muy clara, me gustaría responderla, pero comprenderla también. Dice, ¿cuál fue la repercusión del muestreo realizado en la industria para el desarrollo de la farmacovigilancia en El Salvador? No sé a qué se refiere. Yo tengo una consulta, doctor, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, fíjese que mi consulta va más dirigida a ¿en qué caso se debe presentar el IPS? Nosotros actualmente acá, en lo que nos está pidiendo la autoridad sanitaria, es específicamente para algunos productos en el caso de las renovaciones. Pero correcto, existen muchos productos en donde no es obligatorio presentar IPS, o al menos nosotros no nos sentimos obligados a presentar IPS porque nuestro trámite regulatorio puede continuar si lo hacemos o no. Sin embargo, considero yo que nosotros deberíamos, en base al rumbo que está tomando actualmente la farmacovigilancia aquí en Guatemala, que nos quiere llevar, de hecho, a que estemos en línea con todo lo que se exige a nivel mundial, que nosotros estemos presentando continuamente IPS. Entonces, ¿en qué casos podría uno saber o debería uno presentarlo para todos los productos cuando uno es el titular del registro? Cuando la droguería que uno tiene a cargo, por ejemplo, es el titular del registro. Correcto, muy buena pregunta. Realmente muy buena pregunta. A ver,
les comparto un poco de la realidad en el país, alineándonos también nosotros a las exigencias internacionales. Fíjense que nosotros en un primer momento, a través de del Reglamento Técnico Salvadoreño de Farmacovigilancia, habíamos solicitado que los informes periódicos de seguridad se presentaran para productos biológicos, biotecnológicos, vacunas innovadores de síntesis química y para todos aquellos que tenían cambios en las indicaciones terapéuticas, nuevas combinaciones a dosis fija y cambios en el uso de grupos etarios, en todos esos que les acabo de mencionar, que se presentaran los informes periódicos de seguridad. Los primeros 2 años semestralmente, los siguientes 3 años anualmente y luego con cada renovación al registro sanitario, es decir, cada 5 años. Pero comenzamos nosotros a identificar una serie de productos que realmente quedaban fuera de esa categoría. Entonces, adicional a esto, se vio necesario que era prudente mantener la vigilancia en otros productos que últimamente han estado presentando modificaciones en su perfil de seguridad y que por obvias razones era necesario volverlos a evaluar con cierta periodicidad. Entonces, se consideró que la manera más integral de poder solicitar los informes periódicos de seguridad era haciéndolo con la regulación que los requiere la Agencia Europea de Medicamentos, el calendario EMA. Es así que nosotros en adelante hemos solicitado que nuestra industria local e internacional pueda presentar los informes periódicos de seguridad de todos los productos siguiendo la calendarización de la EMA. Esto nos da tiempo de poder evacuar la evaluación de productos biológicos, biotecnológicos en el momento en que se presenten y a posterior, pues, con un margen mayor de tiempo se presentan el de otras moléculas como paracetamol, ibuprofeno, como otras moléculas que ya tienen tiempo en el mercado, que han tenido una trayectoria en la que la seguridad ha mantenido un perfil bastante estable, pero que con el tiempo se han ido identificando nuevos riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, un botón, hace 2, 3 años que se identificaron los riesgos cardíacos por uso de ibuprofeno en relación a su dosis. Los problemas del cáncer de piel no melanocítico por uso de hidroclorotiazida, el uso de paracetamol endovenoso, ¿verdad? Y los problemas venosos que puede generar también. Entonces, han sido diferentes moléculas que tienen tiempo de estar en el mercado, pero que con las nuevas indicaciones o nuevos usos o los usos tradicionales se han venido identificando reacciones adversas de tipo C, de tipo D, de tipo E, que requieren tiempo o cronicidad para poderse desarrollar y que pues hasta en los últimos informes de seguridad se han podido venir identificando. Entonces, nosotros consideramos que con todos esos cambios en los perfiles de seguridad de moléculas ya conocidas, era necesario adoptar una regulación muy similar a la de la EMA. Entonces, nosotros tomamos a bien como país requerir que se presenten los informes periódicos de seguridad basándonos en el esquema de la EMA, ¿verdad? Entonces, prácticamente esa es la regulación, ¿verdad? Por ejemplo, acá Luis Enrique Medrano pregunta, después de más de 20 años de que un producto ha estado en el mercado, ¿es necesario presentar los IPS cada año? No, ahí sí no, sino que la regulación de la EMA, por ejemplo, deja moléculas que se presenten cada 8, 13 años, 11 años, ¿verdad? Eso es lo interesante de la regulación que presenta la EMA, que sí se debe de presentar, pero deja un tiempo bastante, digámoslo así, a beneficio de la agencia reguladora para tener espacio de poder evaluar lo que tiene que evaluar y también a la industria para que pueda recolectar lo que tiene que recolectar y generar los informes periódicos necesarios, ¿verdad? Recordemos que depende de la regulación de cada país, ciertos requisitos. Por ejemplo, nosotros en El Salvador hemos dejado explícito en el reglamento técnico de farmacovigilancia
que el informe periódico de seguridad y el plan de gestión del riesgo se puede presentar por requisito al registro sanitario o a la renovación, en este caso, en el caso de los IPS. Se puede presentar porque lo requiere el centro de farmacovigilancia o se puede presentar de manera voluntaria cuando así lo decida el titular del registro sanitario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es bien interesante cómo se ha llevado a cabo ese ejercicio en el caso de El Salvador, porque ya hemos tenido presentación de informes periódicos de seguridad de manera voluntaria, hemos tenido presentación de informes periódicos de seguridad por requisito de la renovación, o hemos tenido presentación de informes periódicos de seguridad cuando el Centro Nacional ha detectado alertas en otros países y que ha sido necesario conocer de primera mano por parte del ente regular, por parte de la industria, el comportamiento del medicamento a través de la actualización del informe periódico de seguridad. Entonces, en ese sentido es que nosotros consideramos a bien poder utilizar la calendarización de la EMA. Yo acá mismo tengo, se los puedo mostrar, si me permiten. No sé si se logra ver ahorita el calendario, el Excel, ¿sí? Sí, doctor. Sí, va, ok. Entonces, acá nosotros podemos verificar, es una versión del 2017, ya está la del 2020, lo sacaron en abril de este año, pero este es el que tengo ahorita a la mano, solo para hacer el ejercicio. Si ustedes se fijan, acá aparece en las columnas las partes más importantes. Aparece la fecha en la que se aprobó el documento en el espacio económico europeo, la molécula, perdón, la frecuencia de cada cuánto tiempo se va a presentar el informe periódico de seguridad, el data look point, ¿verdad? Que es la fecha de cierre de datos, y la submisión de esta a la agencia reguladora. Recordemos que en la regulación también tiene que quedar bien establecido que después de la fecha de cierre de datos, al cuánto tiempo se va a estar presentando a la agencia reguladora este informe, ¿verdad? Que debe de ser en un periodo entre 30, 60, 90 días y no pasar de ese intervalo. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que este producto fue aprobado en 1994, tiene bastante tiempo y se tiene que presentar cada 3 años. Tiene que tener algún problema de seguridad o tiene que tener en la regulación europea algún monitoreo constante para que haya quedado tan corta la fecha de presentación del IPS, considerando que tiene bastante tiempo en el mercado. Acá podemos ver, por ejemplo, albúmina humana. Albúmina humana fue aprobada en el 89 y su informe periódico de seguridad se presenta cada 13 años. Es un producto biológico, pero no porque sea biológico lo voy a estar presentando con cada renovación, sino que en este caso, como ya fue demostrada una seguridad, ya tiene un perfil de seguridad estable, etcétera, entonces la regulación europea me dice que lo puedo estar presentando cada 13 años. Si se fijan, la fecha de cierre de datos es un 15 de diciembre del 2025 y me dejan 90 días para poderlo presentar a la agencia reguladora un 15 de marzo del año 2026. ¿Ya? Es de esa manera en que funciona esto. Veamos con ejemplos más tropicalizados. Por ejemplo, veamos el paracetamol.
Quiero paracetamol solo sin combinar. Pero bueno, voy a ocupar este, por ejemplo, paracetamol con metocarbamol. Si se fijan, son varias combinaciones a dosis fija de este tipo de productos. Pues, imagínense este, paracetamol con ácido ascórbico y ácido acetil salicílico, aprobado en el año 85 y se presenta cada 23 años. O sea, el tiempo que persiguen este tipo de moléculas que ya tienen una marcada trayectoria en el mercado, que ya tienen un perfil de seguridad que si bien al incluir nuevas formas farmacéuticas o nuevas indicaciones puede tener alguna alerta de vigilancia, no implica que tenga modificativas tan grandes en cuanto a la presentación de los IPS. Por eso es bien importante comprender cómo es que funciona la lógica del calendario de la EMA, ¿verdad? Entonces, no me exige que lo esté presentando el IPS cada año, cada 6 meses, sino que hay una lógica, ¿verdad? Quiero ver si encuentro aquí, por ejemplo, el atezolizumab. Vamos a ver, que es una molécula relativamente nueva. Miren, el atezolizumab fue aprobado en el año 2016 y se tenía que presentar cada 6 meses, en donde la fecha de cierre de datos iba a ser el 20 de marzo del 2018, considerando que este es un calendario de fecha 2017. Y se iba a presentar 90 días después, aproximadamente el 17 de noviembre, más o menos, ¿verdad? Entonces, bien importante comprender cómo es que funciona esto, porque no aplica la exigencia para todos los productos de igual manera, sino que ya es una regulación que considero yo tiene una marcada trayectoria y que vale la pena rescatar, siempre y cuando ya también en el país haya una base legal que haya estipulado una presentación previa, propia, porque nosotros, por suerte, contamos con la regulación propia del Reglamento Técnico Salvadoreño de Farmacovigilancia, en donde se exige la presentación de estos informes periódicos de seguridad, pero adicional, se ha hablado con las diferentes industrias que lo presenten también utilizando la calendarización de la EMA. Entonces, ese es la manera en cómo funciona esta parte, ¿verdad? Aquí tienes, creo que este es el calendario, ¿no? Sí, este es. Aquí han puesto el enlace. Muchas gracias, doctor. Le puedo hacer otra consulta. Esta es muy puntual de un caso de un IPS que estoy trabajando actualmente. Diga. Fíjese que este producto viene de Turquía. El fabricante es de Turquía, pero el titular del producto es nacional. Cuando uno hace un IPS de ese nivel o de esa forma o de ese tipo de producto, tiene que poner la información únicamente de cómo se ha comportado el producto en Guatemala, o debería de poner también cómo se comporta el producto del país fabricante. A ver, muy buena pregunta. Recordar algo, el informe periódico de seguridad, recordemos que lo hace quien fabrica el producto. Ese es sumamente importante. Ahora, que lo presente el titular es otra cosa, pero el IPS es desarrollado por la empresa que fabrica el producto y nadie más lo puede hacer. Ahora, si hay un convenio de tercería, etcétera, y lo permite el país, enhorabuena, no hay ningún problema. Pero recordemos que el instrumento del IPS en un primer momento considera la exposición a nivel mundial y luego hace la referencia al país en donde se está presentando. Entonces, yo necesito conocer cómo es el comportamiento del producto a nivel mundial en los países en donde está registrado y en uso, y luego bajar a lo local para poder tener un patrón de comparación en cuanto a mi población y a la población internacional y ver asimismo si los problemas que se están generando pueden ser por algo farmacogenético, por un problema idiosincrático inclusive. Entonces es bien importante la comparativa de
la data internacional con la data local. Ya, le entiendo perfectamente. En este caso sí es un convenio de tercerización, es decir, contrato de fabricación, ¿verdad? Donde el país fabricante únicamente se lo está entregando, nos lo está entregando a nosotros, dijéramos, para que nosotros lo comercialicemos incluso acá con nuestra marca. Entonces, dijéramos que existe en Guatemala, únicamente la marca solo existe en Guatemala. ¿Me entiende? Entonces, Okay. En ese caso, ¿cómo debo proceder? Sí, en ese caso puntual que solamente es en el país, usted va a hacer referencia a esa marca para ese país. La cuestión es de que la herramienta para esa molécula hace referencia a todos los nombres de fantasía de ese fabricante, porque yo puedo fabricar el mismo producto con 5 nombres diferentes, uno para El Salvador, otro para Guatemala, otro para Honduras, otro para Costa Rica, otro para Panamá, otro para Nicaragua. Entonces, yo al final el IPS como fabricante voy a decir, por ejemplo, yo fabrico la molécula, el producto con la molécula X, cuyos nombres de fantasía son fulano, sutano y mengano, sin importar a qué países en ese momento. Ya luego, cuando voy hablando de los diferentes datos de seguridad, los hablo para todos los productos que yo genero bajo esa molécula con los diferentes nombres. Entonces, ahí es donde entra la cuestión de que indistintamente yo tengo que hablar de todos los productos que fabrico con esa molécula en mi IPS. Entonces, esa es la parte que se vuelve un poco compleja con el informe periódico de seguridad, porque, les repito, quien hace el informe periódico de seguridad es el laboratorio fabricante. Entonces, ahí, esa sería la manera de proceder. No sé cómo... Sí, tal vez me causa un poco de confusión porque sí dice que el informe periódico de seguridad lo tiene que elaborar y presentar el titular del registro. Entonces, en ese caso, le digo, me es confuso saber cómo elaboro ese IPS y cómo puedo enlazar toda la información, porque efectivamente lo estoy elaborando acá, en Guatemala, con la información Sí. que hay del producto en Guatemala únicamente, aunque me estoy basando, sí, en cómo se ha comportado la molécula en sí en todo el mundo, pero no específicamente el producto que fabrica en todo el mundo Turquía, ¿me entiende? Correcto. Quizás la confusión ha sido porque, a ver, quiero entenderle bien. El titular es de Guatemala, el titular está en Guatemala, pero el producto es fabricado en Turquía, ¿verdad? Así es, sí. Sí, sí, tiene razón. En ese caso, el informe periódico de seguridad es desarrollado localmente por el titular de registro, lo va a presentar el titular de registro y hace referencia al comportamiento de la molécula, sí, a nivel mundial, pero puede hacer referencia también al resto de productos que son fabricados, valga la redundancia, por el fabricante original, ya en este caso el de Turquía, y el resto de productos hermanos de este que se va a fabricar para Guatemala, ¿me entiende? Entonces, esa comparativa es importante hacerla también en el IPS. Ya le entiendo, sí, claro. Ya me quedó más claro, sí, gracias. Bueno. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta, si no, procedemos a la otra parte que les quería compartir sobre ya cómo aterrizar en la evaluación de un IPS cuando se va presentando. Si no, pues procedemos. Bien. Les voy a enseñar una herramienta de evaluación de informe periódico de seguridad y vamos a ir extrapolando la información que se va presentando del IPS y cómo es que esta información al mismo tiempo se va evaluando. Entonces,
vamos a tratar de abordar en dos sentidos la información de esta herramienta. Recordarles que aunque yo desee poderles presentar el IPS como tal, no tengo el amparo legal para poderlo hacer. Así es de que lo que sí puedo hacer es presentarles la herramienta de evaluación, ¿verdad? Del Centro Nacional de Farmacovigilancia ya completa con la información del IPS. Eso sí lo puedo hacer. Bien. Entonces, en este caso, vamos a hablar de un producto cuyo nombre comercial es el Femara, 2.5 miligramos comprimidos con cubierta pelicular. El principio activo del que hablamos es el letrozol, ¿verdad? Cuyo grupo farmacológico es el L02B G04. La forma farmacéutica es comprimidos con cubierta pelicular. El periodo que cubre ese informe periódico de seguridad es del 1 de noviembre del 2016 al 31 de octubre del 2017. El número del IPS no declara qué correlativo es. Si se había revisado un IPS anteriormente, pues ese es el primero que se había presentado para este producto. Si se fijan, es una presentación de tipo voluntaria y aquí están los otros requisitos que les comentaba yo anteriormente que están considerados en nuestra ley, en nuestro reglamento, ¿verdad? Ya sea requerido de forma periódica o requerido por un problema particular de seguridad. En este caso fue un IPS voluntario. De la revisión es una sección de esta herramienta que le permite al evaluador del Centro Nacional de Farmacovigilancia o de la Dirección Nacional de Medicamentos, en este caso, de cómo va a ser la revisión del informe periódico de seguridad, si es una revisión completa o es una revisión de secciones específicas. Si ustedes se recuerdan, en una de las clases anteriores tuve la oportunidad de hablar sobre las normas ICH, sobre los documentos de la red PARF y otros elementos que hablan de los informes periódicos de seguridad, que hablaban de cuál era el formato, cuáles eran las secciones. Entonces, recordarles que las secciones más importantes del IPS son las secciones que tienen que hablar sobre las reacciones adversas, sobre la exposición, sobre las señales, sobre el análisis de riesgos, el análisis de los beneficios, el balance riesgo-beneficio, conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? El resto de información es importante, obviamente, pero no es tan determinante como las secciones que les mencioné anteriormente. En este caso, se decidió hacer una evaluación de secciones específicas. ¿Cuáles? Bueno, se iba a revisar el resumen ejecutivo, las indicaciones aprobadas, los efectos adversos, las solicitudes realizadas por autoridades sanitarias y la revisión de riesgos potenciales identificados, así como el resumen de aspectos de seguridad solicitados por el Comité de Farmacovigilancia, las acciones llevadas a cabo por motivos de seguridad, la efectividad de actividades de minimización de riesgo que se habían propuesto en el plan de gestión del riesgo del letrozol, las propuestas por parte de el MA, que es un organismo de la EMA, ¿verdad?, sobre el monitoreo y revisión de riesgos para los próximos PSUR, y la revisión de señales nuevas abiertas o cerradas. Entonces, esa es la parte puntual que se iba a revisar de este informe periódico de seguridad. Bien, de los datos del evaluador de la industria, ¿verdad?, nombre del evaluador, fecha, sección y etcétera. Esta parte se llenó, pero la tuve que suprimir, ¿verdad? Bien, ahora, acerca de cuando se presentó este IPS, ¿qué aspectos de formato sí se presentaron y cuáles no se presentaron? Por ejemplo, en cuanto al número del IPS, no se presentó. Al nombre comercial y denominación común internacional tampoco se presentó en la portada. El nombre y dirección del titular de registro tampoco se presentó. El periodo que cubre el IPS sí se presentó. La fecha de elaboración sí se presentó y la declaración de confidencialidad sí se presentó. Bien, de la tabla de contenidos, sí se presentó una tabla de contenidos. También se presentó un resumen ejecutivo en idioma español, ¿verdad?
de la sección de introducción, sí se presentó la fecha internacional de comercialización o el IBD, el International Birth Date. El número de IPS no se presentó, periodo que cubre sí se presentó, características del medicamento como mecanismos de acción, clase terapéutica, dosis, vía de administración, forma farmacéutica sí se presentó, indicaciones aprobadas y población tratada sí se presentó, justificación de aspectos que no están contemplados en el IPS también se presentaron, la fecha de aprobación de registro y sus renovaciones en cada país, eso no se presentó, indicaciones y dosis aprobadas en cada país tampoco se presentó, países en donde ha sido aprobado, eso sí se presentó, no sé por qué no aparece aquí, pero sí se presentó. Actualización de medidas adoptadas por razones de seguridad también. Cambios a la información de seguridad también. Estimaciones a nivel mundial no se presentó. Exposición estimada acumulada de ensayos clínicos, eso sí se presentó. Exposición de la experiencia post-comercialización también. Luego de la presentación de datos tabulada, la información de referencia, los datos acumulados de efectos adversos graves en ensayos clínicos, los eventos adversos graves post-comercialización también se presentó. De los hallazgos clínicos, resumen de hallazgos sí se presentó. Los hallazgos de estudios observacionales no intervencionales también. Información de otros ensayos clínicos y otras fuentes también se presentó. Datos no clínicos, literatura, publicaciones de referencia, si hay otros informes periódicos de seguridad, pues en este caso dice que no aplica. Si se mencionó algo acerca de los resúmenes de datos en ensayos clínicos que indican falta de eficacia, eso también se presentó. Información importante de seguridad, eficacia y efectividad potencialmente importante que se haya presentado después del Data Look Point también. Señales nuevas en curso o cerradas también se presentaron. Luego, en la sección 16, que es la evaluación de señales y riesgos, evaluación de riesgos, caracterización de los riesgos, efectividad de la minimización de riesgos, también se presentó. Luego, evaluación de los beneficios, también. Análisis integrado riesgo-beneficio, también. Y conclusiones y acciones, también se presentó, y los anexos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la inmensa mayoría de las secciones del informe periódico de seguridad del producto en cuestión sí se presentaron. Entonces, era pertinente proceder con la evaluación en sí de la información contenida en el informe periódico. La herramienta presentada y creada por El Salvador es una herramienta explorativa. Ya había tenido también la oportunidad en una de las clases mostrarles a ustedes cuál era la herramienta del IPS, del PGR, qué es lo que pedía la guía, qué es lo que pide el procedimiento para evaluarse, etcétera. En este caso, les voy a presentar ya cómo se llena la herramienta de evaluación de este IPS, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo ciertas comparaciones con los criterios de evaluación que contiene la herramienta. Por ejemplo, la primera parte dice problemas de seguridad en el periodo reportado. Es una de las secciones críticas para nosotros. Entonces, la pregunta de evaluación es, ¿el titular ha identificado nuevos problemas de seguridad en el informe periódico? Entonces, ¿cuáles son los criterios que aquí se deben evaluar? Dice, ante los problemas de seguridad identificados desde la fecha de cierre del IPS, de la versión anterior hasta la fecha de cierre de la versión presentada, se pide que identifique qué problemas de seguridad han sido reportados, qué medidas de seguridad ha tomado el titular de registro como medida de seguridad ante los problemas identificados. El IPS realmente refleja aquellas medidas de seguridad tomadas por otras autoridades reguladoras ante los problemas de seguridad identificados en el literal A, en este de acá. Se emplean algoritmos y minería de datos por parte del titular de registro en su base de datos para el caso de detección de señales de forma cuantitativa. Se emplean algoritmos para identificar de forma cualitativa posibles señales. De las señales identificadas, es posible
de las señales identificadas, posibles señales, existen señales cerradas, ¿verdad? Entonces dice que esos criterios aplican para la pregunta 1 y para la pregunta 2. Bien. Entonces, regresamos a la pregunta. Bien, ¿qué dice la pregunta 1? El titular ha identificado nuevos problemas de seguridad. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Se han identificado nuevas reacciones adversas como dorsalgia, caídas, vértigo, dolor torácico, hiperbilirrunemia e ictericia. Evaluando estas reacciones adversas, han identificado el aumento en la frecuencia de las reacciones adversas, palpitaciones y artritis. Bien importante eso. Bien, por lo tanto, cumple porque sí se han identificado nuevos problemas de seguridad. Bien, si es así, ¿cuáles son las señales? Bueno, en este caso, aumento de la frecuencia de las reacciones adversas, palpitaciones y artritis de poco frecuente a frecuente. Entonces, eso ya nos indica que hay cambios en el perfil de seguridad porque la artritis era poco frecuente y ahora se comporta, según lo que me describe este IPS, como frecuente. Entonces, hay cambios que es necesario identificarlos. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿El titular u otras autoridades reguladoras han tomado alguna medida por razones de seguridad? Sí, se llevó a cabo la actualización de información de seguridad del producto. ¿Y cuál es esa información de seguridad? El resumen de características, la monografía, la ficha técnica. Por lo tanto, sí cumple. ¿Y a dónde vamos a encontrar eso, licenciado? ¿A dónde vamos a poder identificar que en verdad eso se haya cumplido? Bueno, en la ficha técnica que ha de estar incluida en el dossier de registro y que quizás ha sido publicada por la agencia reguladora, en la monografía que presenta el titular del registro, en la información de garantía de seguridad del paciente o prospecto de literatura, ¿verdad? En todo eso tiene que estar debidamente actualizada la información de seguridad del producto. Y obviamente contenido en el plan de gestión del riesgo como una opción de minimización del riesgo. Entonces, ahí es donde los documentos comienzan a concatenarse uno con el otro. Bien, como si se hizo la revisión con el PGR, entonces cumple. Si es así, especificar incluyendo fechas y autoridad reguladora. Entonces aquí nosotros tenemos que en El Salvador, en enero del 2017, se sometió un trámite de tomar nota en el cual se anexa la información al expediente sobre los nuevos cambios realizados al Core Data Sheet, ¿verdad? O la hoja nuclear de datos sobre las nuevas reacciones adversas y sobre el aumento de la frecuencia de palpitaciones y artritis. El documento pues tenía esa codificación y se modificó el 15 de diciembre de 2016 y se presentó en enero de 2017. En el documento, además de modificar las reacciones adversas, también se modificó la sección de ensayos clínicos con el estudio MA17, etc. Bien. La segunda sección, sumamente importante para nosotros, es la exposición. ¿Qué se evalúa de la exposición? ¿Cuál es la exposición estimada a nivel internacional y en El Salvador si es que está disponible durante el periodo cubierto por el IPS? Y quiero ver, hay otra pregunta. ¿Cuál es la exposición estimada a nivel internacional y en El Salvador si está disponible acumulada desde la primera fecha de autorización? Bien, entonces, ¿cuáles son los criterios que pide esta herramienta que se evalúe? Se debe identificar la población aproximada expuesta desde la fecha de cierre del IPS de la versión anterior a la fecha de cierre de la versión actual, considerando población mundial, en El Salvador, en este caso, si es que está disponible el dato, y también se debe de identificar la población aproximada expuesta acumulada desde la IVD hasta la versión actual, considerando población mundial y la población de expuestos en El Salvador, si es que está disponible. Identificar si el cálculo de la exposición es lógico, matemáticamente coherente, es un valor adimensional, si el numerador y el denominador guardan relación en términos de unidades de medida,
si se consideran los datos de venta en que está basado este dato o cómo es que se obtiene la exposición a nivel mundial y en El Salvador. Estos criterios aplican para las preguntas 3, 4 y 5. Bien, entonces, vamos a ver. Regresando a la pregunta 3, ¿cuál es la exposición estimada a nivel internacional en El Salvador durante el periodo que cubre el IPS? Entonces, a ver, los datos específicos de El Salvador no se encuentran disponibles. Sin embargo, sí divide la exposición estimada durante el periodo cubierto de la siguiente forma. En el ambiente económico europeo, 158.849 pacientes por año. En Estados Unidos, 7.744. En Japón, 38.008. Y en el resto del mundo, 179.892. Por lo tanto, sí cumple porque presentan cuál es la exposición a todo nivel. En El Salvador no lo tenían porque era la primera vez que se presentaba el IPS, entonces no había experiencia post comercialización en El Salvador. Bien. ¿Cuál es la exposición acumulada desde la fecha de la primera autorización? También acá ellos lo presentaban, ¿verdad? Para el ambiente económico europeo era de 3.013.940 expuestos. En Estados Unidos, 1.214.017. Y en Japón, 463.599 pacientes al año. Y en el resto del mundo, 1.428.470. Entonces también cumple. Ahora, ¿cómo fue calculada la exposición? Acá se describe que es un valor adimensional ya que carece de unidades. El numerador guarda relación con el denominador, ya que el primero es el total de las ventas en miligramos y el denominador incluye dosis diaria de 2.5 miligramos por cada día del periodo del reporte. Se consideran los datos de venta en el mundo por kilogramo de sustancia activa vendido durante el tiempo del reporte. Y no se tienen datos específicos en El Salvador. Por lo tanto, esta pregunta también la superó adecuadamente el titular del registro porque todo lo presentó debidamente y es demostrable con la información del IPS. Bien. De los análisis de los eventos adversos y las RAM reportados en el informe periódico de seguridad. Dice, el informe periódico de seguridad proporciona nueva información de seguridad a partir de los eventos adversos informados, principalmente serios, de interés e inusuales. Esta información generalmente está incluida en la sección de los anexos. Bien, esa es la primera pregunta. La otra dice, el informe periódico de seguridad, el informe periódico de seguridad proporciona nueva información de seguridad a partir de la literatura y la información presentada anteriormente sugiere un problema de seguridad que requiera una evaluación adicional o acción. Pues bien, es lo que se debe de considerar como criterio a evaluar. Se debe evaluar si en la nueva versión del IPS se incluyen reacciones adversas graves que anteriormente no habían sido identificadas o reacciones adversas inusuales o inesperadas. En caso de ser la primera versión del IPS, se deben establecer no menos de las reacciones adversas especificadas en el dossier del registro y en el plan de gestión del riesgo respectivo. Evaluar si la literatura establece como nueva información de seguridad, ya sea ampliando o reduciendo el perfil de seguridad de la molécula en cuestión. Estos criterios aplican para las preguntas 6 y 7. Bien, regresamos a la pregunta 6. El IPS proporciona nueva información de seguridad a partir de los eventos adversos informados, principalmente serios, de interés e inusuales. Bien, el IPS modifica la sección de reacciones adversas, incluyendo nuevas, como la dorsalgia, el vértigo, caídas, hiperbilirrubinemia e ictericia. En el apéndice 2 se encuentra el resumen tabulado de las reacciones adversas acumuladas. Sin embargo, se describen las RAM y se describen también en el cuerpo del documento. Por lo tanto, este aspecto cumple por mucho. El IPS proporciona nueva información de seguridad a partir de la literatura. Bueno,
Sí, la búsqueda en la literatura como criterio de inclusión tomó en cuenta embarazos hasta su término sin ningún resultado adverso. Se demostró que las ratas macho fueron tratadas prenatalmente con letrozol y sufrieron una disminución del volumen y cantidad estimada de células en su núcleo dimórfico sexual y núcleo supraquiasmático. Entonces, esa información estaba contemplada dentro de la literatura, por lo tanto, también cumple. Y finalmente, la información presentada anteriormente sugiere un problema de seguridad que requiera una evaluación adicional o acción, pues en este caso cumple porque no requiere de ningún tipo de información adicional. Bien. Finalmente, tenemos una sección de conclusiones y recomendaciones. Entonces, dice, describir las conclusiones por el titular del registro. Pues la conclusión al evaluar la sección de riesgos, beneficios, puede resumirse de una manera bien básica para el caso de este informe periódico de seguridad, en la que el balance riesgo-beneficio simplemente sigue siendo favorable para las indicaciones aprobadas. ¿El titular del registro propone futuras acciones por razones de seguridad? No, ¿verdad? Simplemente debe de presentar el siguiente informe periódico de seguridad que corresponda. El evaluador en el Centro Nacional de Farmacovigilancia, el evaluador está de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones propuestas por parte del titular del registro, sí o no. Si hay comentarios adicionales, entonces el perfil de seguridad para las indicaciones aprobadas no presenta cambios. Se debe de mantener el monitoreo de las sospechas de RAM y de otros problemas relacionados asociados al uso del medicamento, en este caso letrozol. Y es así como nosotros damos cierre a esta herramienta de evaluación. Entonces, viendo ese ejemplo, es bien importante que nosotros podamos considerar, ¿sí?, que el informe periódico de seguridad es una herramienta que viene a completar cómo se ha comportado la experiencia post-comercialización de cada uno de los medicamentos. Para poder hacer esto, yo necesito tener no solamente la información de sitios web de referencia, de resultados de metadatos, de metaanálisis, de revisiones sistemáticas, sino que lo más importante, debo de tener los datos locales de cómo se ha comportado el medicamento en mi país, ¿verdad? Yo como productor o yo como titular, ¿cuál es el registro que tengo de las reacciones adversas para poder tabular y poder explotar luego los datos y llenar cada una de las secciones que me va requiriendo el IPS? Porque si yo no tengo datos de reacciones adversas, no voy a poder llenar adecuadamente el informe periódico de seguridad, a menos que lo único que presente sea la información de la literatura, pero que yo la puedo ir a buscar entonces no necesariamente en un IPS, sino que con una buena búsqueda de información que haga la voy a poder obtener, ¿verdad? Lo que marca la diferencia con el resto de literatura y el IPS son los datos de las reacciones adversas en sí mismas. Entonces, de ahí la importancia de tener un adecuado sistema de captura de reacciones adversas para poder generar adecuadamente los informes periódicos de seguridad. Entonces, como parte práctica, ustedes tienen dentro de los documentos que los compañeros les han proporcionado, un esqueleto de una evaluación de informe periódico de seguridad. Entonces, lo que yo requiero de parte de ustedes es lo siguiente. En un primer momento, quiero que tomen al azar cualquiera de los productos que ustedes en sus industrias tengan como producto estrella, por así decirlo, o el que genere más ventas, y por supuesto eso va a implicar mayor exposición en la población. Entonces, o puede ser que sea un producto que tiene un alto costo y por eso también aumente el volumen de ventas. Pero lo que yo necesito es que consideren el producto que tenga
mayor exposición, que implique una mayor exposición a la población y que por un momento se consideren con el ojo de un regulador y puedan llenar la información de evaluación de ese producto. ¿Por qué? Porque a partir de esto nosotros vamos a, lo que yo requiero es que llenen esa información y me lo puedan mandar directamente a mi correo, ¿verdad? Que va a salir al final de la presentación y yo voy a hacer un recopilatorio de toda esa información, pero sí les pido que por favor se comprometan a mandármelo en un término no mayor a 2 semanas, porque yo necesito tabular toda la información en un Excel y presentarles luego una serie de datos para poder continuar con la parte final de este proceso, ¿verdad? Porque es necesario establecer cuáles son las debilidades a nivel general y poder así tener como un punto de partida y homogenizar criterios. Porque lo que yo considero que es necesario por ahorita es establecer cuáles son las bases que hay que fundamentar para poder proceder con la creación adecuada de los informes periódicos de seguridad y la presentación de estos a la agencia reguladora. Entonces, les voy a pedir ese favor, ¿verdad? Que me lo puedan remitir y, por supuesto, con copia a las compañeras que están coordinando la actividad para poder hacer una adecuada matriz de los resultados de lo que ustedes van colocando en esa herramienta, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta sobre esa parte puntual de lo que les estoy solicitando. Yo tengo otra pregunta, doctor, con referencia a lo que acaba de explicar del IPS. Sí. ¿Qué pasa cuando uno elabora un IPS, pero no existen realmente notificaciones de eventos adversos en el país? Porque, mire, realmente el problema que tenemos aquí en Guatemala es que no tenemos todavía la educación realmente de notificar eventos adversos. A nivel de cualquier profesional de salud estamos en esa situación. Para uno es muy difícil captar eventos adversos porque tanto al profesional de salud, al médico no le gusta muchas veces notificar, ¿verdad? Cuando no existen realmente notificaciones o son muy pocas o nulas, ¿qué pasa con el IPS? Lo que ocurre, vaya, a ver, lo que pasa es de que es bien importante, nosotros estamos sumamente claros que por ahorita no hay un adecuado sistema de captura de reacciones adversas. Y no crea que eso pasa únicamente en Guatemala, pasa en todos nuestros países. Es el problema directo de la notificación espontánea. Y de hecho, valga de paso aclarar que la notificación espontánea formó parte de la segunda generación de la farmacovigilancia. Ahorita ya estamos en una cuarta, casi rozando una quinta generación en lo que es la farmacogenética. Ya la notificación espontánea pues debería de ser como un paso ya bien instaurado, pero que todavía va, como usted lo menciona, no ha sido fácil la instauración de esta metodología en todos los países. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? En un primer momento, como ya se había mencionado, es de hacer un análisis exploratorio de literatura y basarnos en la información, por ejemplo, que nos pueda proveer el VG Access, ¿verdad? Que es la versión pública de VG-LICE, en donde van a estar contenidos los datos de las reacciones adversas asociadas a la molécula en cuestión. Entonces, yo puedo tomar de base una molécula y ir a extrapolar los datos que se me ofrecen en el VG Access, ¿verdad? En este caso puntual, pero yo creo que una de las debilidades que hemos podido identificar a lo largo de estas ponencias ha sido que es necesario correr con establecer adecuadamente un sistema de notificación tanto por el ente regulador como por parte de la industria. Y eso implica montar todo un aparataje de sensibilidad a la notificación espontánea, ¿verdad? Porque si no es
algo que legalmente sea exigible, bien difícilmente va a tener la suficiente fuerza. Entonces, es necesario crear primero la base legal, luego poder instituir el aparataje logístico para poder capturar las notificaciones de reacciones adversas. Yo entiendo que es un trabajo arduo, pero que se tiene que hacer, porque si no hay una obligatoriedad de la notificación, entonces desde ahí sí está un poco complicada la situación, porque necesitan tener esa base para poder exigir y poder generar ustedes su documentación, si no, nunca van a poder generar los IPS locales de país, y puede ser que en algún momento ocurra un problema con un producto en particular y entonces venga la agencia reguladora y le pida a una industria en particular, mire, presénteme el IPS de este producto y cómo vamos a hacer. Ahí es donde está la cuestión, que se pone un poco delicada la situación. No sé si totalmente de acuerdo con usted. Surge es ese, que no existe una obligatoriedad, ¿no?, por parte de la autoridad hacia todo lo que somos profesionales de salud. El médico, como le digo, muy poco se obtienen reportes y tampoco existe la enseñanza de eso hacia el paciente. Entonces, realmente captar eventos adversos es muy difícil. No existe tampoco una educación en uno como para tener esa forma de captar los eventos adversos. Pero sí creería yo que la primera parte debería de venir de parte de la autoridad sanitaria. Y es que otra cosa es de que es bien importante trabajar en que farmacovigilancia no debe de comportarse como algo punitivo, porque farmacovigilancia no busca, al final de cuentas, ser punitivo con el notificador, o ser punitivo con una marca comercial, o ser punitivo con etcétera. O sea, farmacovigilancia debe de contar siempre con toda la transparencia posible. De hecho, por eso es considerada la función reguladora culmen de todo el aparataje regulador, porque lo que es vigilancia de mercado y farmacovigilancia tiene que tener un alto componente de transparencia, en donde perfectamente se pueda hacer un uso de de todo el aparataje legal sin caer en esa constante creencia que hay de que usted notificó y entonces a usted lo vamos a despedir porque usted notificó, etcétera, etcétera. O este producto lo vamos a sacar del mercado. O sea, no, bien difícilmente, porque recordemos que farmacovigilancia tiene que ver todas las aristas posibles. De hecho, los algoritmos siempre piden que, por ejemplo, en el caso de una RAM, yo no puedo darla por definitiva si yo no reexpuse a un paciente. Yo no puedo decir que en un paciente con un cáncer que se le administró un fármaco X, pudo ser que otra condición concomitante que estaba sufriendo el paciente explique la muerte en caso de este haya sufrido un deceso después de la administración de un medicamento. Pudo haberse explicado por otro medicamento concomitante, etcétera. Incluso está considerado que pueda ser que una técnica de administración lo haya matado, ¿verdad? Entonces, es de ir evaluando toda la información relacionada al evento como tal para poder al final dilucidar si se trató de un error de medicación, de una falta de eficacia, si hay que aplicar medidas correctivas o si realmente fue algo que pues tiene que llegar a una legalidad, pero es la inmensa minoría de los casos. Yo siento que lo que hay que hacer en todos los países, y a nosotros nos ha funcionado porque he de decirles que nos ha aumentado bastante la tasa de notificación, es primero facilitar los mecanismos de notificación. Segundo, en todos los procesos de capacitación hacer mención de que la notificación es algo confidencial, no es algo que se va a divulgar. La notificación no busca volver, y la farmacovigilancia en general no busca ser punitiva ni con el que notifica ni con la industria. Y obviamente si hay algo que está mal, pues farmacovigilancia va a recomendar las medidas correctivas necesarias, pero hasta ahí.
Entonces, es bien importante comprender esto, porque no se trata de generar una cultura en donde haya temor a notificar. Entonces, yo siento que esa es una parte muy importante que hay que buscar mejorar en todos nuestros países, ¿verdad? Aclararle al notificador que es muy importante su participación en la farmacovigilancia, que su punto de vista y sus notificaciones van a ayudar a la mejora continua de los medicamentos y de la seguridad de los pacientes. Entonces, yo siento que es de trabajar ese componente, la base legal y, por supuesto, el montaje de todo el aparato de farmacovigilancia en cada una de las industrias también es importante. Hay algunos comentarios, dice Luis Enrique Medrano, los médicos acá no reportan las RAM porque creen que pueden afectar su prestigio, lo que comentábamos, ¿verdad? Que es importante que el ente regulador aclare eso, ¿verdad? Que no busca ser punitivo y que simplemente lo que se busca es, pues, alimentar los sistemas de farmacovigilancia adecuadamente. Cuando nosotros hacemos en El Salvador las inspecciones de buenas prácticas de farmacovigilancia, comentarles que esa herramienta, que también es pública, la pueden descargar si ustedes gustan del sitio web del Centro Nacional. Uno de los componentes que se buscan supervisar es si el sistema de farmacovigilancia cuenta con una persona calificada para el puesto, si tiene un sistema de notificación, y ahí se mide. Por ejemplo, vamos nosotros con todo el listado de notificaciones de reacciones adversas del laboratorio X. Cuando nos apersonamos a la inspección, en el lugar le pedimos al referente o a la persona calificada que saque su listado de notificaciones y empezamos a cotejar cuáles tenemos nosotros y cuáles tienen ellos. En teoría, deberíamos de tener todas las que ellos tienen. Y ellos, en teoría, deberían de tener todas las que nosotros tenemos, porque entonces sí están funcionando los mecanismos de la notificación. Y es así como debe de funcionar adecuadamente el match entre la agencia reguladora y en este caso, la industria farmacéutica. Dice Odette, estimado doctor Volko, muy interesante el ejercicio. Sin embargo, según los acuerdos de confidencialidad, solo podemos compartir información de los productos que representamos con las autoridades sanitarias guatemaltecas. Por supuesto. Para mí, que le podrían cambiar el nombre de fantasía a X, por ejemplo, y nada más dejar la información referida o sea, no poner nada de marcas, ¿verdad? Sino que todo lo podemos manejar con alguna letra, algún código, lo que ustedes deseen, con el objetivo de no divulgar información propia, ¿verdad? Y nada más hacer el ejercicio con nombres inventados, ¿verdad? Para poder, en realidad, conocer un poco sobre cómo ustedes conciben la evaluación del informe periódico de seguridad. Vamos a empezar de atrás hacia adelante, en este caso. Esa es la metodología que yo quiero utilizar, porque considero que formatos ya hay, instrucciones de cómo llenarlo ya hay, normas ICH ya existen, o sea, esa parte ya existe, ya está regulada en todo el mundo. Aquí lo que todavía falta es conocer cómo se debe de llenar adecuadamente el IPS o cuál es la información que espera el regulador que se presente en un IPS. O sea, esa es en realidad la parte compleja de esto, no es la herramienta en sí, no es cómo llenarla, porque de eso hay instrucciones en un montón de sitios. Yo se los presenté en la clase anterior. Más bien es qué es lo que voy a poner en cada uno de los apartados, pero cómo espera el evaluador regulatorio que esa información se presente. Entonces, es por eso que yo considero que necesitamos comenzar de esa parte hacia adelante, porque el ejercicio realmente es la evaluación de la información. Luego dice, licenciada Andrea, media vez tenga su plan de farmacovigilancia actualizado y aprobado, ya tienen la base de su sistema de farmacovigilancia y ya con su persona calificada, es importante que cuenten con la formación
con la información de seguridad de los productos que se comercializan, ¿correcto? Gracias. El plan de farmacovigilancia lo tiene que hacer el director técnico de la droguería. Lo que pasa es de que depende de lo que esté en los procedimientos operativos estándar de los sistemas de farmacovigilancia de cada lugar. Tiene que haber una persona o referente de farmacovigilancia que se haga cargo de esto para poder desarrollar estos documentos, ¿verdad? O sea, ya es una pequeña sección dentro del área de farmacovigilancia quien va a desarrollar esta documentación técnica. Marcio Orellana dice, lo debe de realizar el encargado de la farmacovigilancia de la droguería, correcto. Clau Barrios, cuando realmente para la molécula de estudio del IPS no se reportaron RAM, ¿cómo se reporta en el IPS? Bueno, que en el intervalo de tiempo de tal fecha a tal fecha comprendido para la versión tal del IPS, no se presentaron notificaciones de eventos adversos, punto. No se presentaron, ¿verdad? ¿Puede pasar? Por supuesto que sí. De hecho, qué bien que sale esa pregunta. Hacerles el comentario que cuando llega la OPS o OMS a hacer la evaluación con el Global Benchmarking Tool, una de las cosas que a nosotros nos observaron, y soy muy humilde en aceptarlo, es que nos preguntaron, miren, y cuando la industria no les notifica en un periodo de tiempo, les presentan a ustedes la carta de no notificación. Entonces, nosotros, eso para serles muy honestos, no lo habíamos considerado. Se nos había pasado por alto y sí es algo que está requerido. Entonces, fue una oportunidad de mejora que se nos dejó observada, ¿verdad? En donde nosotros hemos incluido que cuando no exista notificación de reacciones adversas, la industria tiene que enviarnos una nota que diga que de tal fecha a tal fecha no se recibieron o no existen notificaciones de reacciones adversas. Eso mismo ampara que en el IPS, para ese país en particular, se pueda decir que de tal fecha a tal fecha no existían notificaciones de reacciones adversas. Y con eso cierran ese punto. Dice, permítanme. El ejercicio podría hacerse más claro, con una sustancia real con el nombre genérico de una molécula vieja. Me parece muy bien. Karen León, ¿en El Salvador debe presentarse todo el IPS en español o solamente el resumen ejecutivo? Solo el resumen ejecutivo es obligatorio presentarlo en idioma castellano. El resto del IPS o el IPS como tal, el documento completo, puede venir en idioma inglés, ¿verdad? Que son los dos idiomas que se permiten en el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Bien, hay otro comentario. Por lo general, el plan de farmacovigilancia lo hace el director técnico, quien al mismo tiempo es el responsable de farmacovigilancia. Quizás yo al menos, no sé, puede ser de que hayan cosas que no me quedan muy claras, compañeros. Cuando hablamos del plan de farmacovigilancia, quizás en la realidad de mi experiencia les voy a compartir. El plan de farmacovigilancia es el cúmulo de actividades relacionadas a toda la farmacovigilancia que voy a hacer en mi industria. Este plan de farmacovigilancia forma parte del plan de gestión del riesgo. Recordemos que el plan de gestión del riesgo contiene un plan de farmacovigilancia que me habla sobre las actividades de farmacovigilancia con ese producto en particular. Y luego está el plan de minimización de riesgos, que los dos son componentes del gran plan de gestión del riesgo. Entonces, eso es importante considerarlo. Luego dice Sal Rodríguez, creo. Doctor, tampoco nosotros lo hemos considerado, pero lo vamos a tomar en cuenta, muy amable. Bueno, sí, nosotros también, ¿verdad? No habíamos visualizado esa parte. Y el buen amigo José Luis Castro nos hizo esa observación
¿verdad? En su momento, y nosotros lo vimos a bien, porque realmente en caso llegase a ocurrir algo, pues al menos hay un amparo técnico legal en donde la industria indica que no han habido reportes, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? La presentación del formato de no notificación. Así que, qué bueno que les vaya a servir, compañeros. Luego dice, el plan de farmacovigilancia lo presenta el profesional responsable de farmacovigilancia de la empresa, nombrado por el representante legal, independiente que sea también el director técnico, ¿sí? Para nosotros también el director técnico puede ser el mismo referente de farmacovigilancia o encargado. Luego dice, excelente exposición, muchas gracias. Bueno, a la orden. No sé, compañeros, si tienen alguna duda o pregunta, igual estoy a sus órdenes. Yo creo que ya ustedes... Sí, Sara. Sí. Yo les dejo, ¿Me sí, oye? yo les dejo acá. Sí, sí, se escucha. Ah, perdón, solo era para aclarar la duda al principio. Es que me comentaba que, o más bien preguntaba porque usted dijo que habían hecho una evaluación exhaustiva de parte de la OPS en alguna industria de El Salvador. Entonces la pregunta era más que todo si, como eso no es muy común que suceda, después de que lo hicieron, si la experiencia fue, o más bien cómo fue la experiencia para El Salvador para mejorar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó realmente después de esa inspección que hicieron? Ah, muy bien. Qué bien que me aclaró eso. Mire, qué bueno. Sí, les comparto. Fíjense que a nosotros los evaluadores nos dijeron que cuál iba a ser la empresa X que iban a ir. Ellos nos comentaron, ¿verdad? Hasta el día que ellos habían estipulado su tiempo en su cronograma. Hicieron una revisión que prácticamente duró de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y cuando ellos regresaron, nos compartieron cuál fue los hallazgos que habían encontrado en esa industria, cuáles eran los parámetros del sistema de farmacovigilancia que había que mejorar, los que estaban ya implementados, los que estaban por implementarse y los que definitivamente por ningún lado, ¿verdad? Entonces, a nosotros algo que nos pareció curioso es que comenzaron la evaluación desde la persona que está en la entrada, ¿verdad? En la recepcionista. Le preguntaron de entrada que si ella sabía cómo se hacía una notificación de reacción adversa o cómo recibir una queja de farmacovigilancia. Entonces, obviamente, esta persona pues no había sido capacitada en eso. Entonces, la primera experiencia que ellos nos dejaron de eso fue que todo el personal tiene que estar capacitado en temas de farmacovigilancia, obviamente en diferentes niveles, en diferentes aspectos, pero estar debidamente capacitados para poder hacer farmacovigilancia. Entonces, por ejemplo, una recepcionista puede recibir una llamada y por simplemente no conocer, dejar escapar la información. Entonces, puede hacer que la persona que estaba notificando precisa de dejar la información y pues por no conocer el procedimiento de cómo recibir una queja o algo, o no saber cómo interpretar de qué se trataba el asunto en cuestión, no saber redirigirlo adecuadamente a un departamento en particular. Entonces, esa observación la hicieron. Fue una de las cosas que estaban como observadas en implementación. Y entonces nosotros lo que hicimos después fue un taller para poder dar a conocer cuáles eran algunos aspectos que los referentes de farmacovigilancia de cada una de las industrias tenían que considerar en adelante en los procesos de capacitación interna. Entonces, nosotros les pedíamos que nos mandaran una evidencia, listas de asistencia, fotografía, las presentaciones de PowerPoint o en PDF, en donde incluyeran esos temas que había observado la OPS, ¿verdad? Entonces, fue así que nosotros hicimos como la retroalimentación a partir de la
de las observaciones que nos dejaron con esa industria y las extrapolamos al resto de industrias a través de los referentes de farmacovigilancia. No sé si contesto su pregunta, compañero. Sí, doctor, de hecho, la idea era como conocer un poquito de cómo había repercutido, ¿verdad? En El Salvador la visita o la inspección hecha por la OPS. La verdad que eso es muy aleccionador y creo que eso les dio mucha experiencia para el futuro, y eso es lo que nosotros también estamos esperando, ¿verdad? Tener todo ese tipo de dinámicas para poder aprender más y hacer mejor las cosas, ¿verdad? Muy amable. Correcto, a la orden, un gusto. Hay otros comentarios, les voy a dar lectura. Dice, ¿con cuánto tiempo de anticipación les avisa la industria una nueva norma? Pues fíjense que al menos nosotros, en el caso particular de El Salvador, después de que se publique en el diario oficial, comienza la vigencia de estas. Entonces, cada una de las unidades técnicas, en el caso de la Dirección Nacional de Medicamentos, tiene un enlace que tiene que comunicar al interior de la institución las nuevas normas según corresponda y hacer de conocimiento hacia la industria a través del diario oficial. Así es de que una vez está publicada en el diario oficial, se comienza a hacer la difusión de esta información. Por otro lado, cuando son leyes, reglamentos, también se hace de conocimiento a través de los mecanismos, ya sea a través de las plataformas, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, si se trata de leyes o si se trata de reglamentos, el organismo de reglamentación técnica o SARTEC en El Salvador. Entonces, son los encargados de hacer la difusión y los mecanismos logísticos para dar a conocer a las respectivas industrias. Luego hay una pregunta, ¿por qué la recepcionista contesta el teléfono de la empresa? ¿Puede repetir cuál es la tarea? Sí, con gusto. Bueno, comentarles que en el formato que se les ha presentado, que les han compartido las colegas y que están coordinando la actividad, hay un informe de evaluación de informe periódico de seguridad igualito al que yo les acabo de compartir, ¿verdad? Al que yo les acabo de leer sobre el medicamento que se evaluó. Entonces, la tarea consiste en que en un término no mayor a 2 semanas, para que puedan tener un poquito de tiempo, ustedes puedan completar la evaluación considerando como que ustedes son agentes reguladores y van a tomar uno de los productos estrella, ¿verdad? O uno de los productos que implica mayor exposición a la población de los que se fabrican en el laboratorio que ustedes representan, ¿verdad? Van a llenarlo como que ustedes son agentes reguladores, porque lo que yo necesito es hacer con esa información una matriz en donde voy a identificar cuáles son aquellos aspectos que están más débiles para poder reforzar esos aspectos, porque, como les menciono por segunda ocasión, ya tenemos varios documentos, existe mucha regulación en cuanto a cómo presentar un IPS, como los formatos, etcétera, pero el problema en sí es la información, el contenido de lo que se está poniendo. Entonces, si nosotros tomamos como punto de partida una evaluación del supuesto IPS, vamos a poder caer en cuenta a dónde están las debilidades de esa información, ¿verdad? Entonces, considero yo que es la mejor manera para después, en una última charla que tengamos, yo poderles mostrar cuáles son gráficamente los aspectos que hay que ir mejorando en cuanto a la presentación de los IPS, ¿verdad? Considero que sería la metodología que ahorita nos podría funcionar más
y que podría ser menos exhaustiva, ¿verdad? Y más concreta, o sea, de golpe, esto es lo que hay que mejorar y esto es lo que hay que ir superando para poder presentar mejores IPS. Bien. Quiero ver, creo que habían otros comentarios. ¿Podría repetir lo que hay que enviarle? Sí, lo acabo de repetir, muy amable, con gusto. Excelente ponencia, gracias por compartir sus conocimientos. A ustedes, muchas gracias por permanecer acá y escuchar. Y si se podría repetir la tarea, dice, agradecemos su apoyo respondiendo a la siguiente encuesta. ¿El plan de farmacovigilancia lo tiene que presentar una droguería o solo es distribuidora? No sé cómo está la regulación en Guatemala puntualmente con este tema, pero si esta droguería distribuidora es el titular del registro, pues sí le tocaría, pero si no, tendría que solicitarlo al laboratorio fabricante y a través del referente de farmacovigilancia de esa droguería, presentarlo nada más, ¿verdad? Así que, pues hasta aquí me quedo, colegas. Espero que haya sido de provecho esta presentación para ustedes. Y pues cualquier duda o consulta, como les repito, ahí les había dejado mis contactos. Y por favor, tengan la confianza de poderme escribir a través de alguna de las redes sociales o algún mensaje, algo. Pues yo soy una persona que tiene que contesto, claro, a veces me consume un poquito de tiempo, pero trato de contestar todo. Así que va a ser un placer poderles atender. Bien, si no hay más preguntas, quiero agradecer al doctor Francisco Bosco el haber estado con nosotros esta tarde, ¿verdad? Y haber compartido esta experiencia tan buena. Y ya nos amenazó, ¿verdad?, que la próxima será la última charla, así que debemos de aprovecharlo al máximo. Sin más, los dejo yo con nuestra directora de escuela, la licenciada Lucrecia de Jase, que ella va a tener a bien, pues, entregar este diploma al doctor Bosco y cerrar la actividad. Licenciada Luqui. Perdón. Gracias, Lorena. Perdonen que Sí. las interrumpa, colegas. Perdonen, de verdad. La última ponencia de IPS, porque tenía entendido que lo íbamos a dividir en dos partes. Ya nos había asustado, doctor, pero muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias. Bueno. Ay, gracias, doctor. Ya estaba yo con la pena de que nos estaba abandonando. Qué bueno que no. Muy bien. Sí, no. Gracias, Lorena. La verdad es que es un gusto siempre estar acompañando las actividades que CEGIMED a través del programa de capacitación a egresados tiene como parte de las actividades de la Escuela de Química Farmacéutica. Muchas gracias por ese apoyo, Lorena, tanto a Lorena como a Claudia, quienes son nuestras profesionales en CEGIMED, y por supuesto al equipo de trabajo que está integrado también por la auxiliar de cátedra, las CPS que están durante este semestre. Queremos agradecer nuevamente al doctor Francisco Bosco Cortés por esta conferencia que nos ha dejado tarea. Muchas gracias, doctor. Solo así aprendemos haciendo, es mejor, y se ha comprometido muy amablemente a revisar estas tareas. Ya nos había asustado, pero estamos muy contentos de poder contar con su colaboración en cada conferencia de este diplomado, y voy a leer el reconocimiento del día de hoy. Dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Química Farmacéutica, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, CEGIMED, otorga el presente reconocimiento con mucho cariño, doctor Francisco Bosco Cortés Morales, por su excelente participación como ponente en la conferencia Taller, Informes Periódicos de Seguridad, quinta actividad del diplomado Farmacovigilancia en la Industria Farmacéutica del Programa de Actualización Profesional, coordinado por CEGIMED, Ciudad de Guatemala, 8 de agosto del 2020, y día enseñada a todos, lo firma
Maestra Lorena Serna, jefe de SEGIMED, y su servidora Lucrecia de Hasse, directora de la Escuela de Química Farmacéutica. Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta reunión. Vemos que aunque sea sábado, ya tardecita, siempre nos están acompañando. Eso, la verdad, nos enorgullece porque el programa está llegando a los diferentes profesionales. Hemos visto el éxito tanto de este diplomado como de otras actividades que hemos desarrollado, y eso nos motiva, es el motorcito nuestro para poder estar realizando más actividades de capacitación para beneficio de los egresados, de los colegas químicos farmacéuticos. Así que tengan todos y cada uno de ustedes muy buena noche. Es un gusto poder compartir con ustedes a través de la distancia este tipo de capacitaciones. Gracias. A la orden. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en esta actividad. Esperemos que les sea de provecho. Agradecemos nuevamente al doctor Bosco por compartir esta valiosísima experiencia, ¿verdad?, que él tiene en este tema tan importante. Y el tiempo, como siempre lo he dicho, que le robamos a su familia, porque él ahora está casi las 24 horas con todas con todo lo del COVID, ¿verdad?, en su centro de trabajo. Le agradecemos, de verdad, es para SEGIMED un honor contar con tan valioso profesional, ¿verdad?, y maestro, porque da unas cátedras excelentes para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias al equipo de SEGIMED. Gracias, Claudita, Mirza, Andreita y Gaby, que siempre nos están apoyando en el centro de información. Por favor, no se olviden de llenar su formulario de asistencia y de llenar también el formulario de evaluación de la actividad para que siempre pues estemos mejorando nuestras actividades. Claudita, no sé si quiere decir algo más. Muchas gracias, licenciada. Pues solamente para terminar, agradecerles a todos ustedes su valiosa participación. Recuerden que esta actividad ha sido grabada y estará siendo publicada en las redes sociales de SEGIMED en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Y les recordamos que SEGIMED, pues a pesar de que estamos viviendo un contexto bastante complejo debido a la pandemia por COVID-19, pues sigue haciendo trabajo a través de vía electrónica, ¿verdad? Estamos en teletrabajo, entonces los invitamos a que quienes tengan consultas puedan enviarlas a través de nuestro correo electrónico segimed@gmail.com o a través de nuestras páginas en Facebook. Entonces, pues ya sin más que agregar, les agradecemos su participación y les deseamos una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.